Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Lo vivido en junio de este año en Ecuador no solamente fue una protesta popular, sino la expresión de que en este país andino la economía no funciona bien, que la política pública en realidad está vaciada de servicio a los más pobres, más bien al servicio de los grupos financieros. Y por si fuera poco, el autoritarismo neoliberal se hizo evidente con una represión inédita, superando a todo lo ocurrido en octubre del 2019. Ahora en las mesas técnicas de diálogo se intenta resolver algunos problemas de los campesinos e indígenas, de la clase media y de los sectores sociales excluidos. Hablemos entonces con quien está presente en una de esas mesas y tiene mejor y mayor visión del sentido que adquiere este encuentro entre el gobierno y los movimientos indígenas y campesinos. Hablamos de la ex ministra de Finanzas y una experta económica, Vilma Salgado. Qué gusto, Vilma, tenerla acá. ¿Cómo está? Muy buenos, muchas gracias por la invitación. Claro. Gracias por venir con nosotros. Antes de entrar en los detalles de estas mesas de técnicas de negociación, el Ecuador está en una situación económica que podría resolver los problemas planteados por la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE. Bueno, el Ecuador en este año ha tenido unas condiciones favorables muy buenas, ¿no? Por ejemplo, el precio del petróleo sobre los $100 del barril. Claro. Unas remesas de los migrantes que no se tuvieron nunca, más de 4.000 millones, 4.300 y pico de millones. Ha aumentado la recaudación tributaria, bueno, debido a una reforma tributaria que este mismo gobierno impulsó, pero que castiga sobre todo a la clase media, ¿no? Mientras, por el otro lado, pues se han dado grandes beneficios a partir del gobierno anterior, sobre todo a las transnacionales petroleras, a las transnacionales telefónicas, a los bancos, a los grandes importadores. Es decir, el neoliberalismo puro y duro es lo que se ha venido impulsando desde el gobierno anterior. Y obviamente esto lo que ha hecho es provocar un empobrecimiento masivo de la población. Al final del año 2000, de la pandemia 2020, la pobreza, lo que se había ganado en una década, se perdió. Es decir, el nivel de empobrecimiento en un año fue brutal, ¿no? Claro que la política económica ya viene golpeando a la población desde que se firmaron los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en el 2018-2019. Y en consecuencia, pues como esas políticas, sabemos, las del Fondo Monetario Internacional son recesivas, porque lo que busca, el objetivo fundamental del fondo es beneficiar a los acreedores de la deuda, ¿no? Claro, a los tenedores de bonos. A los tenedores de bonos, y en consecuencia el objetivo fundamental es generar los excedentes para garantizar el pago del servicio de la deuda. Por supuesto, estos excedentes no busca financiarlos, por ejemplo, con la evasión fiscal, ¿no? Que sería una medida importante. Más de 5.000 millones de dólares. La CEPAL estima que cada año el Ecuador pierde alrededor de 7.600 millones de dólares. Es decir, solamente con este tema, combatir la evasión fiscal, que es sobre todo de las grandes empresas que están constituidas o radicadas en paraísos fiscales, de lo cual el actual presidente es un experto, conoce la materia, ¿no es cierto? Está señalado, sí, además. Entonces, solamente con eso podrían resolver los problemas del déficit fiscal. Pero miran a otro lado. El FMI no mira, no sabe, no se ha enterado, ¿no es cierto?, del tema de la evasión fiscal. Pero Vilma, le hago una pregunta muy puntual ahí porque es muy importante lo que acaba de mencionar. Si todo eso está configurado en condiciones favorables para la economía, para el fisco en general, ¿cómo es posible que no pueda atender de inmediato cosas como las que están planteando los campesinos, que son la condonación de deudas, el control de precios, el subsidio a los combustibles, que no van a superar jamás los 5.000 millones de dólares? Es decir, exactamente, pero lo que pasa es que este gobierno, dentro de los acuerdos con el fondo, pero además ha ido más allá del fondo. Exacto, esto es lo que muestra que no es estrictamente el fondo el que pone las condiciones, sino que son los grupos económicos de poder, sobre todo los grandes importadores, el sector bancario financiero, ¿no es cierto?, el que tiene los intereses, que son tenedores de papeles, de deuda, porque a veces uno piensa que la deuda externa es de acreedores que están fuera del territorio nacional, pero en la auditoría de la deuda que se hizo en el Ecuador, y cuando fui gerente de la AGD también encontré que los bancos son tenedores de papeles de deuda, ¿no? No todos seguramente, pero hay bancos que son tenedores de deuda, y en consecuencia el acreedor de la deuda externa está dentro del territorio nacional y defiende sus intereses. Entonces, esta es la razón por la que la prioridad del actual gobierno ha sido a todo lugar lograr eliminar el déficit fiscal, pero sin tomar en cuenta este problema de la evasión fiscal, sino yendo estrictamente
a la austeridad en el gasto y la inversión pública. Pero Vilma, esto le planteo porque el gobierno no dio respuesta. La plataforma de la CONAIE fue el 20 de mayo, el paro empezó el 13 de junio, hubo bastante tiempo para atender. Y después del paro parecería que para el presidente particularmente, hablo del presidente Guillermo Lasso, el problema que está tratándose en las mesas técnicas no existe. No habla de eso, nunca menciona nada. Y es más, usted debe ser más, estar más empapada de esto. Incluso hay una ley que condona deudas hasta $10,000 y él dice que solamente no la aplica. hasta 3,000. No la aplica. ¿Con quién estamos hablando? Exacto, es el tema que personalmente planteé en la mesa, ¿no? Les dije, a ver, aquí es un tema de fondo, es un tema de la vigencia o no de la ley, es decir, del cumplimiento o no de la ley, que es además la primera obligación de un presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Y en consecuencia, si dictó una ley, esta ley que se le conoce porque tiene un nombre larguísimo, pero digamos la ley tributaria post-COVID, que está vigente desde noviembre del 2021, es una ley que pasó o entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, es decir, la Asamblea no topó ni un solo punto, la que mandó Lasso, pero sin que hayan modificado ni una coma para que no le culpen a la Asamblea, ¿no es cierto?, sino directamente el Ejecutivo. Y en ese, el artículo 207.1, se establece que la banca pública condonará hasta $10,000. Y sin embargo, luego dicta un decreto que es hasta 3,000. Entonces, claro, la pregunta que yo les planteaba es, bueno, ¿quién garantiza que si no cumplen los 10,000, cumplan los 3,000 y peor, cumplan un acuerdo? Es decir, este es el problema de fondo, es Estado de Derecho, es vigencia de la Constitución y de la ley. Es decir, empezamos irrespetando la ley, ¿cómo garantizamos que vamos a respetar un decreto que se va a cumplir? Entonces lo que se colocó aquí es solo el compromiso. Dijeron, bueno, nos comprometemos a cumplir con lo dispuesto en esta ley, ¿no? Pero es un compromiso. Claro, en realidad todos los que constan en la mesa son compromisos que se espera, en este caso de esa mesa, se pusieron una serie de mecanismos para asegurarse de que se cumpla. Pero por ejemplo, en el caso concreto de la mesa técnica en la que usted trabaja, ¿es posible cumplir hasta dónde, siendo factible en situaciones como las que estamos comentando, de cierto bienestar económico para el Estado en particular, esto no se alargue, se dilate y se frague algún mecanismo de comprar tiempo, en primer lugar, y segundo, después, defraudar a quienes se manifestaron en las calles durante 18 días? Bueno, en este caso, digamos, dada la desconfianza de los movimientos en que el gobierno vaya a cumplir lo acordado, se establecieron mecanismos de control. O sea, en el caso de Ban Ecuador, que es la banca pública, se acordó que sean los dirigentes de las organizaciones CONAIE, FENOCIN y FEINE quienes nombren delegados, veedores, ¿no es cierto?, en el territorio para que se cumpla lo acordado. Y en el caso de la Junta de Política y Regulación Financiera, dispuso en la resolución que ya está vigente que las superintendencias de bancos, en el caso de la banca, y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para las cooperativas, controlen que se presente mensualmente información sobre el cumplimiento de lo acordado. Digamos. Entonces, se establecieron aquí mecanismos de control. Pero más allá de lo acordado en esta mesa, que es un paño de agua tibia, ¿no es cierto? Es para el deudor que ya está ahogado, que le estaban expropiando sus tierras, que le estaban embargando a las pequeñas empresas cualquier activo que hayan puesto en garantía, pues se les da un respiro, digamos. Pueden acercarse nuevamente a una reestructuración, a un refinanciamiento de su deuda, y quizás lo más importante que se logró, se consiguió, es que automáticamente le eliminen, le borren el historial crediticio y pase a tener calificación A1 para que nuevamente pueda ser sujeto de crédito. Porque entendiendo que alguien una empresa, un agricultor, ¿no es cierto?, que pierde su cosecha, por ejemplo, no solamente que se queda con una deuda y necesita un alivio financiero, sino que además necesita recursos líquidos para poder continuar operando. Pero claro, el crédito es solo uno de los elementos de la producción. O sea, tenemos que entender que si la economía continúa estancada o en recesión, o si no hay una real política de apoyo, por ejemplo, a los agricultores, a los microempresarios, si se continúa con esta propuesta que tiene el gobierno y que ha ido avanzando aceleradamente, por ejemplo, de firmar tratados de libre comercio hasta con China, es decir, simple y llanamente les van a barrer, pues, o sea, solamente en este momento de la coyuntura que se está revalorizando el dólar,
como efecto de que Estados Unidos está elevando las tasas de interés con el objeto de contrarrestar la inflación que está registrándose en ese territorio, eso provoca siempre una salida de capitales del resto del mundo en dirección de los Estados Unidos y provoca la revalorización del dólar. El Ecuador dolarizado tiene inmediatamente un impacto. Los países vecinos, sus monedas se devalúan y sus productos se abaratan. Entonces, si hay una política de fronteras abiertas, pues simple y llanamente se les está colocando a todos los que producen bienes y servicios para el mercado interno, sobre todo los transables, los que pueden atravesar las fronteras, si no hay control y no hay política, ¿no es cierto? Simplemente se les coloca en una situación complicada. De hecho, usted acaba de mencionar algo que es muy importante, porque ya vemos caravanas de autos que van a Colombia a hacer compras, porque resulta que llevando dólares compran más de lo que pueden comprar con ese mismo dólar por la aquí. devaluación de la moneda colombiana como resultado de la revalorización del dólar. Claro. Y entonces allí se necesita un gobierno que entienda que lo fundamental es proteger el empleo. Fíjese esta barbaridad que hemos visto la semana pasada. Para 220 vacantes en Emaseo, la empresa de aseo de la ciudad, se han presentado 18,000 candidatos, es decir, 18,000 carpetas, entre los que están médicos, ingenieros, profesionales, que están dispuestos a tener un salario básico, pero con tal de tener algún ingreso. Y en la policía, para 690 vacantes, 80,000 carpetas. Entonces, eso es lo que nos está mostrando es la tragedia que está viviendo, que estamos viviendo los ecuatorianos. Además de la migración masiva. Más del 40% de los migrantes que pretenden entrar por las fronteras desde México hacia los Estados Unidos nos dijeron que son ecuatorianos. Entonces estamos viviendo una real tragedia. Claro. Y sin embargo el gobierno, fíjese usted que incluso la emisión extraordinaria de derechos especiales de giro que hizo el Fondo Monetario Internacional por 650,000 millones de derechos especiales de giro, que repartió entre todos los países del mundo en función de la cuota que tienen en ese organismo, el gobierno del Ecuador recibió aproximadamente 1,000 millones de dólares. ¿Y qué hizo? Nada. Pero ¿qué hizo? Fíjese, ni siquiera eso. Era para contrarrestar los efectos de la pandemia. Pero ¿sabe lo que hizo? Los tomó y los colocó en la Reserva Monetaria Internacional. En Ginebra. ¿Y qué pasa? Esa Reserva Monetaria Internacional ni siquiera está dentro del país. Es fuga de capitales por parte del Estado. Es decir, el Estado coge esos recursos y los coloca fuera del territorio nacional. Mientras los migrantes con ese gran sacrificio envían más para ayudar a sus familias a sobrevivir, el gobierno pone en la reserva. ¿Por qué? Porque es banquero, ¿no es cierto? Y porque eso le beneficia a los tenedores de bonos. Es decir, los bonos, las cotizaciones de los bonos en los mercados se revalorizan. Entonces es ganancia para los banqueros. Llegamos al absurdo de que servicios que aquí normalmente había una atención rápida, por ejemplo, obtener una cédula de identidad, un pasaporte, la licencia, la matrícula, está paralizado. O sea, no pueden ustedes obtener esos recursos porque el gobierno tiene guardada la plata en la Reserva Monetaria Internacional. Vilma, le invito a hacer la primera pausa para volver enseguida para comentar lo que efectivamente constituye ya una preocupación general, es hasta dónde este beneficio que obtendrían después del acuerdo con la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE, efectivamente se puede trasladar en una modificación de la política económica y pública del gobierno del señor Guillermo Lasso. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con la economista Vilma Salgado a propósito de lo que ocurre en las mesas técnicas de diálogo, pero que no es precisamente lo que nos preocupa, porque eso es una sola parte. Vilma, yo le quisiera preguntar, todo esto que está ocurriendo, estamos a mitad de año, prácticamente se acaba el mes de julio ya. El segundo semestre del año 2022, ¿va a modificarse esta tendencia del gobierno? ¿Se limita en alguna medida este autoritarismo neoliberal en lo económico, en lo político, en lo represivo? ¿Usted cree que hay condiciones para eso? ¿O por el contrario, gracias a que tiene medios de su lado y le doran la píldora constantemente, se va a mantener en la misma tónica? Mire, lo que es realmente preocupante es que mi impresión es de que el señor Lasso y sus asesores,
que fueron de una fundación, ¿no es cierto? Sí. Es decir, no saben otra cosa que el neoliberalismo y no saben otra cosa que de sus intereses. Yeah. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque no entienden que, por ejemplo, paralizar la inversión pública, porque quien primero ha hecho paro en el Ecuador es el gobierno, esto hay que decirlo, ¿no? Así es. El paro de la inversión pública. Es decir, menos de 100 millones en el primer trimestre, es decir, es paralizada la inversión pública en condiciones en que hemos tenido un invierno fuerte, las carreteras destruidas, pueblos enteros aislados porque se han destruido puentes, pero no pasa nada. La salud, usted ve todos los días quejas de que no hay los medicamentos más elementales en los hospitales públicos, en los hospitales de la seguridad social, pero no hay sensibilidad. O sea, se dice, ya les vamos a atender. Y bueno, pero mientras tanto habla de 1.200 millones de dólares para la seguridad, para los policías, para la represión. Por supuesto, no. En lo único que además cree que con eso va a resolver el tema de la inseguridad que hemos tenido. El Ecuador ahorita creo que ha sido conocido a nivel mundial por las malas noticias de las masacres en las prisiones, bárbaras, ¿no? Que claro, luego dicen, creo que vamos a tener que privatizar las cárceles. Quizá esa va a ser la solución. ¿Cómo van a privatizar la salud externalizando las farmacias? Es decir, mire, si no pueden controlar las compras públicas de medicamentos, dicen, quizá la solución es que se privatice y sean las farmacias privadas las que entreguen los medicamentos. Es decir, tienen ese chip, ¿no? En el cerebro, no decir, además, todo hay que privatizar y la solución es la privatización. Pero no nos olvidemos un detalle para la audiencia de Telesur, el vicepresidente del Ecuador, el señor Alfredo Borrero, tiene relación con las farmacéuticas y con las farmacias y con las distribuidoras de medicamentos. Es que este es el problema, ¿no es cierto? Y el señor presidente tiene relación con la banca. Claro. Y con los paraísos fiscales. Entonces, son expertos en esa temática. ¿Cómo va a afrontar este país lo que resta del año, tomando en cuenta que incluso el próximo, siendo electoral, de alguna manera se atenúa la disputa política? Bueno, en este momento, hasta el economista Walter Spurrier está diciendo que ya reactiven, ¿no? Hasta el economista Abelardo Pachano, que es otro analista completamente neoliberal, que fue mi profesor, hasta él dice, ya, hora de la reactivación. Mi preocupación es, ¿sabrán qué es reactivación? ¿Sabrán cómo se reactiva? Porque fíjese usted que en plena pandemia, cuando el Ecuador se hizo famoso, sobre todo la ciudad de Guayaquil a nivel mundial, por los muertos en las calles, una situación trágica que vivió la ciudad de Guayaquil sobre todo, resulta que el gobierno de entonces pagó en forma anticipada deuda a tenedores de papeles de deuda, además sin tomar en cuenta la cotización en los mercados, sino por encima de esa cotización. Sí. Y aprovechó la pandemia, el gobierno anterior, para aplicar medidas absolutamente contrarias a los intereses ciudadanos. Pero hay cómo reactivar la economía, como dice Spurrier, Pachano, que votaron por Lazo, que le han hecho loas a Lazo. Hay cómo reactivar. Y si se hace esa reactivación, ¿por dónde se va a canalizar? Es decir, ¿por dónde reactivaron el resto del mundo? ¿No? La economía ecuatoriana no funciona de manera distinta que la que funciona cualquier economía del resto del mundo. Sí. Es decir, ¿qué hicieron el resto del mundo durante la pandemia? Inyectar recursos en la economía, pues, es decir, a ver, vamos a dar, ¿qué se hizo? Créditos de los bancos centrales a los gobiernos nacionales o incluso sin necesidad de pago, digamos, unas donaciones a los gobiernos locales, a las familias, a las empresas, sobre todo a los desempleados, o sea, canalizar recursos, directamente recursos. O sea, dinero al bolsillo del ciudadano. Exacto, dinero en el bolsillo del ciudadano para que se reactive la demanda, pero dentro de un conjunto de políticas. En el caso del Ecuador, por ejemplo, que no los agricultores, y esa es una suerte que hay que agradecer, que tenemos productores de alimentos que nos han demostrado, por ejemplo, durante la pandemia, cómo llegaban esos alimentos a los hogares. Claro. Entonces, sin ningún apoyo, este es el problema. Pero no ha habido política agrícola, es decir, tiene que haber política agrícola, política para apoyar a los agricultores, política para apoyar a los microempresarios que son los que generan son el 95% del número de unidades productivas y generan alrededor del 70% del empleo. Claro. En el Ecuador todavía el agro genera alrededor del 28% del empleo. Entonces, si estamos hablando de empleo, tenemos que trabajar con estos interlocutores, a ver, con los agricultores, sentémonos y digamos, a ver, señores, ¿qué necesitan? Es decir, por ejemplo, el día domingo tuve un Zoom, una reunión, digamos, con dirigentes de organizaciones, porque estoy encargada de informarles sobre lo poco que se logró, o mucho en la mesa, para que puedan tener un alivio financiero, ¿no? ¿Y qué es lo que decían? Por ejemplo, los productores de banano, que están
desesperados porque los exportadores no les están comprando el banano y más bien están apareciendo compradores de sus tierras, grandes compradores que les dicen, bueno, te compro mejor la tierra, pero ¿y qué van a hacer luego? Claro. ¿No es cierto? Entonces, fíjese, por ejemplo, ahí hay una solución. Cuando fui gerente de la AGD había una pequeña procesadora de banano que estaba incautada. Entonces, a ver qué hacemos con ese banano, con esa harina de banano, pues Rusia nos ofrecía comprar tanto banano procesado, harina de banano, para atender las necesidades de alimentación escolar. En el caso del Ecuador, tenemos desnutrición infantil, una de las tasas más altas de la región. Es vergonzoso. Fíjese que de los niños que acompañaron a sus madres durante las movilizaciones, el 80% de esos niños sufrían de desnutrición infantil crónica. Tenemos, a ver, ¿por qué no transforman? Es una inversión, a ver, en las máquinas necesarias para transformar en harina de banano y exportar y utilizar para atender este problema gravísimo que es la desnutrición infantil crónica, la anemia en madres. La pobreza está radicada básicamente en el campo. El 71% de la población rural es población que sufre de carencias enormes. Entonces, atendamos esas necesidades, invirtamos estos recursos que están guardados en Suiza, pero claro, ahí habría que reformar esa infame ley que fue aplicada, ¿no es cierto?, que fue aprobada en el gobierno de Moreno, esta llamada, porque las leyes aquí están doradas, ¿no es cierto?, les ponen unos nombres bonitos para ver si pasa. Así es. Entonces, ley de defensa de la dolarización, ¿y sabe lo que hace esa ley? Prohíbe que el Banco Central de esos recursos que están en la reserva pueda canalizar ni un centavo a ninguna entidad pública. Pero una pregunta que será nuestra audiencia en América Latina es, ¿hasta dónde le afectó al gobierno, yo no creo, pero lo digo, el bajar los precios de los combustibles? Porque fue como el punto más neurálgico del que todo el mundo hablaba, es decir, bajar la gasolina extra de 2.55 a 2.40 y del diésel de 1.90 a 1.70, etcétera. ¿Le costó tanto al gobierno? ¿Por qué apuesta tanto en los combustibles? A ver, aquí hay un tema que es bien importante mencionarlo. Primero, desde el gobierno de Moreno han venido con reformas a la ley de hidrocarburos, y el actual ha continuado, muy favorables a las empresas transnacionales petroleras, es decir, dándoles mayor participación en la renta petrolera. Entonces, fíjese usted, es muy generoso con las petroleras, son gobiernos que están al servicio de las petroleras, ¿no? Participen más, el actual es más, quieren pasar a los campos más productivos sin inversión de riesgo, tome sector privado, ahora aproveche usted, ¿no? Eso es todo en detrimento de los ingresos fiscales, es decir, en detrimento del pueblo ecuatoriano, porque entonces el gobierno después dice, no tiene fondos para salud, para educación, para seguridad, no tiene porque no quiere, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no hace unas reformas en las que revise la política petrolera, pero en beneficio del pueblo, no en beneficio de las transnacionales petroleras? Y eso tiene que ver con los precios. Cuando dice usted, claro, tiene que ver también con los precios, es decir, los precios. Ahora dicen hay un subsidio, ahí hay un debate, ¿no es cierto? Hay los petroleros, los expertos petroleros que dicen que no hay el tal subsidio porque el gobierno está considerando el precio al que importa los combustibles, ¿no es cierto? Y el precio al que vende internamente. Pero no está tomando en cuenta lo que también de lo que se procesa internamente se vende al exterior. Y no está tomando en cuenta el conjunto de la política petrolera. Es decir, ¿por qué subsidia a las transnacionales petroleras? Porque es un subsidio, por ejemplo, la remisión de intereses, multas y recargos. Le ponen un nombre que la gente no sepa qué es. Remisión, es condonación, es perdón, es regalo. ¿Por qué subsidio a las transnacionales petroleras? ¿No es cierto? Por millones de dólares. ¿Y por qué quitar si es que hay? Porque habría que esclarecer primero. Bien, a ver, pongamos sobre la mesa todo. Pongamos sobre la mesa la política petrolera, pongamos sobre la mesa los beneficios que han concedido desde el gobierno anterior a las petroleras y pongamos entonces sobre la mesa lo que estamos pagando los ecuatorianos por el consumo de eso. ¿El Estado no pierde con esta rebaja? El Estado no pierde, el Estado nunca pierde. Lo que pasa es que el Estado está comparando solamente el costo de las importaciones versus el costo de que esas importaciones vende.
pero no está viendo el conjunto de la política petrolera, claro, que es lo que tiene que ponerse sobre la mesa. ¿No? Y una última pregunta muy puntual porque se nos acabó el tiempo, economista. ¿Hasta dónde todo esto va a abrir la posibilidad de otro estallido social si es que lo que se está acumulando son más resentimientos en algunos sectores que no se acuerdan? Y lo otro es más recesión económica en los bolsillos, en la economía de las familias, que son, como usted mencionaba, miles de personas buscando empleo, miles de hectáreas de terreno botadas porque no hay aliento a la producción. Exactamente, o sea, este es el problema de fondo. El problema de fondo es políticas para la reactivación productiva, políticas favorables a la población, ¿no es cierto?, al empleo, que es lo que no tienen en el chip, porque lo que están pensando es simplemente ¿qué nomás vamos a privatizar? Es decir, ya vino aquí una misión del BID en el gobierno anterior a ver qué tienen para que privaticen y para beneficio de los compradores, ¿no es cierto? Pero no están pensando en el beneficio de la población. Aquí, por ejemplo, los movimientos campesinos, los movimientos indígenas no están planteando solo reivindicaciones rurales. Las reivindicaciones que están planteando todas son por el conjunto de la población. Es decir, cuando plantean, por ejemplo, que se declare, que se entreguen fondos para atender la salud, no es solo de la población rural, sino de la población total. Cuando piden, por ejemplo, que no se privaticen los sectores estratégicos, porque están queriendo, ya le tienen visto el campo Sacha, dice, oh, qué productivo, no hay, cero inversión, pase para acá, inversión no, al sector privado. Entonces, ¿cómo así esa serie de beneficios que en esta última ley aprobada por este gobierno, la ley tributaria, hay beneficios, reformas a la ley de hidrocarburos a favor de las petroleras privadas, a favor de las mineras, a favor de los importadores, pero ¿dónde están los beneficios para el pueblo que está en una situación realmente lamentable? Ese es el problema. Claro que sí. Eso es lo que está pendiente. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. De verdad que es muy importante y además interesante conversar con usted. Me ilutra demasiado también. Gracias a ustedes por acompañarnos también en esta ocasión. Por supuesto, el tema da para mucho más, pero efectivamente la situación no es nada alentadora para pensar en una salida en el corto plazo. Ojalá en el mediano y largo encontremos otra solución. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. Que pasen bien.